de la pelvis con respecto a las arterias que vamos a encontrar en ella. Entonces, las arterias que vamos a encontrar en la pelvis son las siguientes. Desde pelvis mayor hasta pelvis menor y hueco pélvico. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la pelvis mayor vamos a encontrar a las arterias ilíacas comunes. Aquí la tenemos en color verde agua, ¿sí? La cual a nivel de L5 y S1 va a sufrir una división. Esta arteria ilíaca común se va a dividir en la arteria ilíaca externa, que es la que va a atravesar el ligamento inguinal, ¿sí? Para irse al fémur y obviamente formar nuestra arteria femoral. Sin embargo, vamos a dar más detalle a la arteria ilíaca interna, porque la arteria ilíaca interna se dedica a la irrigación de los órganos pélvicos, además de las paredes de la pelvis y la región glútea. Muy bien. De la ilíaca interna, ¿sí? Como la podemos observar aquí, la ilíaca interna vamos a encontrar que a su vez se vuelve a dividir. La división de la ilíaca interna va a constituir un tronco anterior, que es el que observamos aquí, y un tronco posterior. El tronco anterior es importante porque prácticamente es el visceral. Es el que se va a dedicar a la irrigación de las vísceras. Y el tronco posterior es parietal, es decir, se va a dedicar a la irrigación de los músculos de la pelvis. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos a enfocar entonces en el tronco anterior, las ramas del tronco anterior que les decía yo que es el visceral. Entonces, las ramas del tronco anterior son la umbilical, la arteria obturatriz uterina en el caso de la mujer, vesical inferior en el caso del varón, la pudenda interna y la arteria rectal. Estas las marqué porque obviamente la primera, que es la uterina, es exclusiva de la mujer y la vesical inferior es del varón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces iniciaríamos con la umbilical. Aquí lo que podemos observar en esta imagen, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, no, bueno, en la siguiente ya está un poquito más grande. Aquí volvemos a encontrar a la ilíaca interna y aquí en rojo y en color fuchsia es el tronco anterior y en color verde agua vamos a tener los ramos mencionados como es la arteria umbilical, obturatriz, uterina, vesical inferior, pudenda interna y rectal media. Vamos a empezar con la arteria, no, creo que me salté una, sí. Vamos a empezar con la umbilical. Entonces, la primera que vamos a observar acá, no sé si logran ver que son como dos empalmadas, pero la primera de arriba a abajo es la arteria umbilical. Entonces, la importancia de la arteria umbilical es que va a irrigar, ¿sí? Va a tener ramos que van a permitir la irrigación de la parte superior de la vejiga. En el varón van a irrigar el conducto deferente y las vesículas seminales. La siguiente arteria es la arteria obturatriz. La arteria obturatriz se va a dedicar principalmente a la irrigación de músculos, ¿sí? Por eso dice aquí que se distribuye en la pared lateral de la pelvis, en la membrana obturatriz. Recuerden que la membrana obturatriz es aquella que se encuentra en el agujero obturado de la pelvis, ¿sí? Tiene una arteria aberrante e irriga músculos de la parte interna del muslo y arteria nutricia, ¿de acuerdo? Es para los huesos. Muy bien. Entonces, esto es lo que les comentaba. Esta obturatriz principalmente es para músculos. Aquí lo dice. Irriga los músculos de la parte interna. Antes de avanzar, la segunda, aquí se ve que se empalman dos. Entonces, la primera es la umbilical, la segunda es la obturatriz. ¿De acuerdo? Entonces, como va a irrigar a músculos de la parte interna del muslo, ahí vamos a encontrar músculos como, por ejemplo, el aductor,
el músculo pectíneo, músculo semitendinoso, semimembranoso y bíceps. Son prácticamente los que van a ir al muslo, tanto a la parte interna, ¿sí?, como a la parte posterior. Por eso también vamos a considerar los aductores, además de los ya mencionados. Muy bien. La siguiente es la arteria vesical inferior. Como dice aquí, es la arteria específica para el varón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a dedicar a irrigar? La cara inferior de la vejiga, la próstata, la uretra y las vesículas seminales. Aquí tengo una imagen, ¿sí? Incluso aquí está escrito. Esta es una pelvis de varón. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí en color fuchsia, ¿sí?, es la arteria vesical inferior. ¿Ok? Irriga la cara inferior, o sea, la parte más baja de la vejiga. Por lo tanto, al estar en la parte más baja de la vejiga, va a irrigar también la próstata, ¿sí?, la porción proximal de la uretra y las vesículas seminales. En el caso de la mujer, vamos a tener la arteria uterina. Esta analogía es importante que la recuerden. Dice, el agua pasa bajo el puente. ¿Qué nos quiere decir esta frase? La vamos a discernir en la siguiente imagen. El agua pasa bajo el puente. ¿Sí? Aquí en esta imagen, en color fuchsia, tenemos a la arteria uterina. Y en este color pálido, como beige, es el uréter. Entonces vean cómo el uréter pasa por debajo de la arteria uterina. Cruzan. Entonces, esta relación primero es muy importante porque los cirujanos, cuando van a realizar una histerectomía, es decir, cuando van a retirar al útero, deben de tener mucho cuidado con esta relación anatómica, porque para realizar una histerectomía se tiene que, obviamente, hacer una disección a la arteria uterina, se tiene que quitar la arteria uterina, ¿sí? Pero tener en cuenta la cercanía tan importante que tiene con el uréter. Por eso dice aquí, el agua pasa bajo el puente. ¿De acuerdo? La arteria uterina se dedica a irrigar la vagina, el útero mediante arterias ascendentes, los ovarios y las trompas uterinas. Muy bien. Después vamos a tener otra de las ramas, que es la arteria rectal media. Esta se dedica a irrigar el recto en su porción distal, en el caso del varón, la próstata, las vesículas y en el caso de la mujer, la vagina. ¿De acuerdo? Entonces, la arteria rectal media es esta que estamos observando aquí. Y como su nombre lo dice, va a irrigar la parte distal del recto. Ya quedamos que en el caso de la mujer, la vagina, en el caso del varón, la próstata y las vesículas seminales. Finalmente vamos a tener a la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna se caracteriza porque va a irrigar el periné. ¿Sí? Va a irrigar el periné y los músculos del suelo pélvico, así como también la parte inferior del recto, la vagina y la uretra. ¿Sí? Prácticamente se va a ir a los genitales. Esta prácticamente se va a ir a los genitales. Muy bien. Entonces, con esto terminamos con las ramas anteriores, con las ramas de la división anterior de la arteria ilíaca interna.